espacio. Siguiente. Entonces, tenemos un primer elemento que es diagnóstico del entorno político. 1.1. El mercado político objetivo, análisis del entorno competitivo y los candidatos. Siguiente. Siguiente. ¿Qué debemos de entender o qué debemos de buscar cuando hacemos un análisis previo? Para construir el mercado político objetivo. Primero, buscamos características de la población total. Encontramos la densidad poblacional, el universo local. Luego, vamos a segmentar y para ello identificamos las características de la población electoral del distrito. Sobre las necesidades totales, hacemos una discreción. Si bien las necesidades son muy amplias, desde los más niños hasta los más ancianos, van a ir a expresar una demanda y una necesidad, quienes determinan una elección, quienes compran el producto político, son aquel segmento asociado como población electoral, si quieren, población electoralmente activa. Luego, un referente también inmediato son los resultados de elecciones, para el ejemplo, municipales anteriores. Podrían ser regionales anteriores, presidenciales anteriores. O sea, hacer un mapa, una focalización que nos diga de cómo esto se ha comportado en el pasado, cuáles fueron los resultados. Y tan inmediatamente en el ámbito mayor inmediato. Si estamos midiendo el mercado distrital, vamos al plano provincial. Si estamos midiendo el plano provincial, vemos el plano regional. Si es el plano regional, al plano nacional. ¿Por qué? Por un elemento que ustedes lo habrán leído en algún momento. El endose o el arrastre. En algún momento, el señor Belmo, candidato aquí en Lima, llegó a ganar en distritos donde no tenía candidato. ¿Cómo era eso posible? Su agrupación ganaba donde no tenía candidato. ¿Cómo era eso posible? Sencillamente porque la capacidad de arrastre del candidato lo permitía. No había una acumulación de abajo hacia arriba, sino la locomotora jalaba los trenes, o los coches. De otra parte, tenemos que vale la pena identificar los factores determinantes que permitieron el triunfo de un candidato. Cuando nosotros hacemos marketing político, una de las cosas en las cuales nos ocupamos primero es levantar un perfil de candidato. ¿Qué tipo de candidato está demandando la ciudadanía? ¿Cuál es la expectativa que tiene la ciudadanía respecto de las características que debe guardar? Y digo, no solamente fenotípicas, no solamente cómo está su apariencia, no solamente cómo se muestra como imagen fenotípica, sino actitudinal. Es alegre. Mucho del marketing está dado en razón de impresiones. Lo que logremos construir como posibilidad, como imagen, importa mucho. Luego, frente a esto y contrastándolo, factores determinantes que llevaron a la pérdida de anteriores candidatos. Así como podemos determinar por qué ganó alguien, se hace un análisis, era joven, hablaba bien, estaba instruido, conocía los temas, tenía muchos recursos, etcétera, etcétera. Una gama de posibilidades. Así como podemos identificar por qué ganó alguien,
también podemos determinar por qué perdieron los otros, cuáles fueron las causas que llevaron a que alguien pierda. Un candidato podría decir, pues no sabía comunicar bien, o en un margen poblacional su oferta electoral estaba desvinculada del segmento electoral determinante. Si tenemos que el 70% oscila entre los 18 y 30 años, y usted hace una oferta que no los comprenda, entonces probablemente haya un desfase, una desvinculación. Análisis del entorno. Aquí vemos entonces el medio o el ámbito en el cual nos estamos expresando. Tenemos en principio que reconocer, identificar cuáles son las condiciones sociales del distrito. Vamos, si es rural, si es urbano, en qué piso altitudinal está, cuáles son las condiciones socioeconómicas del distrito, es decir, hay presencia de mediana empresa, no hay presencia de empresa, el principal empleador es el Estado o no lo es, cómo están las condiciones de saneamiento ambiental, es decir, limpieza pública, agua, desagüe, etc. Condiciones de abastecimiento y comercialización, hay un mercado, hay sanidad, hay moza, hay policía, etcétera, etcétera, etcétera. Y otro aspecto relevante, sobre todo para los fines del ejemplo, es el mapa de pobreza del distrito. Siempre avanzamos sobre la base de matemática política. ¿Qué quiere decir eso? Estadísticas. Si nosotros tenemos una tasa poblacional X, nos interesa saber cuánta de esa tasa tiene acceso a servicios básicos, o tiene acceso a salud, o, por ejemplo, un indicador puede ser desnutrición, etc. Índices de pobreza. ¿Ya? ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener un conocimiento fidedigno de cuáles son las principales necesidades y cuáles son las potencialidades reales también de hacer las cosas. Si usted hoy día saliese como candidato y anunciara de que en su periodo de gobierno todos van a viajar a la luna porque usted quiere que el resto del mundo o del país o de su ciudad conozcan el espacio, pues eso es tan inverosímil, tan poco creíble, que las personas van a darse cuenta y lo van a rechazar. ¿Qué quiero decir con este ejemplo exagerado? Que lo primero que debemos ser es concretos, pero también posibles en nuestras propuestas. A la gente le interesa qué es lo que van a solucionar y cómo lo van a solucionar. ¿Ya? Sobre la base de mis necesidades, claro está. Bien, ahora, cuando identificamos, cuando hacemos un listado, un rol, un menú, cuando vemos un mapa de necesidades, no todas las necesidades tienen el mismo orden de prelación, no todas tienen la misma urgencia o el mismo peso. Hay que clasificar esas necesidades. Puede ser que en un lugar donde no hay agua segura también haya abigeatos, ¿no? Entonces tenemos que ver cómo esto incide desde el ámbito de la seguridad, pero también desde el saneamiento, del acceso a servicios de salud, cuáles son las demandas más relevantes porque comprometen mayores niveles de población. ¿Ya? Entonces, tenemos un mapa por todo el distrito, pero tan inmediatamente, y lo que se aconseja en los planes de marketing es siempre ir en lo posible a la focalización. Hay ámbitos, si tuviéramos que ver el departamento de Lima, hay lugares donde los índices de criminalidad son tan altos que es una necesidad o una mayor necesidad que aquellos donde, por ejemplo,
tienen satisfechas sus necesidades, pero no tienen un alto índice de criminalidad. Hay otros donde algún grado de la población tiene acceso a servicios básicos de saneamiento y otros que no. Entonces, debemos de hacer un mapeo georreferenciado de necesidades.